y ya han comenzado la ronda de diálogos entre el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, y distintas bancadas. La primera bancada con la que se han reunido es con la de Somos Perú y por ello está el congresista de esta agrupación política, José Gerí, con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, buenos días. Muchas gracias, Carla, buenos días. Bien, el día de ayer en conferencia de prensa se pudo adelantar un poco en qué consistió este encuentro, esta primera reunión. Y ustedes le han presentado una agenda de gobernabilidad para la transición al Premier. Tiene 7 puntos. ¿En qué consisten estos puntos? Sí, muchas gracias. Nosotros hemos presentado justamente el día de ayer esta agenda de gobernabilidad para la transición que consta de 7 puntos y dentro de los cuales los más importantes es, evidentemente, ahora que comenzamos un nuevo año, tenemos que mantener la tranquilidad que nos ha costado mantener poco a poco. Además, hemos planteado el tema de la seguridad alimentaria con las sequías, que es un tema latente que está pasando a un segundo plano, lamentablemente, por el tema de la coyuntura. De igual modo, el tema de respeto a la labor que viene haciendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es también lo que hemos planteado en esta agenda. El tema de iniciar un proceso de industrialización del país, pero a nivel descentralizado, que ello va a permitir generar empleos en las regiones donde hay altos índices de pobreza y no hay, lamentablemente, un tema de reactivación económica todavía que no llega. Además, el tema de un paquete que complemente el Impulsa Perú, que es para traer nuevas inversiones, lo cual va a generar mayor recaudación y, consecuentemente, mayor presupuesto para atender las demandas sociales, las demandas de las autoridades. Y uno, que es el más importante a nuestro juicio, es que este entendimiento político que tiene que haber siempre entre el Ejecutivo y el Legislativo, y para ello nosotros hemos planteado ya el Consejo de Gobernabilidad como un espacio de diálogo, tiene que trasladarse a todas las regiones para conversar con las autoridades regionales, locales, las nuevas, y con la sociedad civil organizada, para que en este año y medio de transición, el Ejecutivo, el Legislativo, en una clara muestra de diálogo y trabajo conjunto, esté ahí en cada región, priorice cuáles son los proyectos que son más importantes por cada región y así podemos cerrar la brecha y podemos atender las demandas que están pendientes. Le dijimos una cosa importante, señor Premier, y él lo entendió muy bien. En este año y medio, además de pacificar el país en una nueva versión de pacificación del país, son 3 elementos claves: escuchar las demandas, dialogar y además cerrar las brechas. Entonces, esta es una oportunidad que tiene el Ejecutivo y el Legislativo en corto tiempo, año y medio, vuelvo a decir, para poder cerrar y trabajar lo que tal vez en el gobierno anterior no se pudo hacer por toda la crispación política que había, ¿no? Y haciendo un balance, aprovechando ya que estamos a muy poco de cerrar este año, un balance de cuál ha sido el accionar del Congreso, porque tiene muy baja aprobación, ¿no? Estamos hablando cerca del 8%, y es importante saber conocer los errores para poder tratar de remediarlos, pese a que ya la ciudadanía está pidiendo el adelanto de elecciones y en una primera votación se ha aprobado ello. Claro, definitivamente todos los congresos sufren de un descrédito por algún tipo de accionar, pero nosotros en este congreso, por ejemplo, hemos trabajado mucho por el tema del magisterio, por el tema de la educación, auxiliares de educación, los CAS COVID y los transportistas también en primera votación que hemos tenido hace poco en un pleno hace 2 días. Entonces, si bien es cierto, ha habido en el periodo anterior, en el gobierno anterior, una crispación política por falta de idoneidad en los cargos que se designaban y todo lo que ya hemos visto, porque hay que pasar la página, en buena cuenta este Congreso tiene que corregir esos errores. Y parte de esos errores también pasa por la reforma política que tiene que hacerse en este periodo para evitar que lo que nos pasó ahora le suceda a los que vienen. Y sí, hay que ser conscientes. El Congreso tuvo muchos errores, pero también tiene grandes aciertos como los que he mencionado y que lamentablemente no se toman en cuenta porque evidentemente es popular golpear al Congreso y no solamente de parte de la ciudadanía con justo reclamo, sino también de una clase política que ya no está presente y que evidentemente tiene interés en volver a los cargos de elección popular. Pero eso es un tema que finalmente quedará ahí y lo importante es que este Congreso, en lo que queda de su vigencia, va a seguir trabajando en reivindicar derechos que por muchos congresos anteriores jamás se han tomado en cuenta. Y eso es lo que va a ser y va a ser el legado de este Congreso. ¿Cree que se empezó mal hablando de fraude cuando el Ministerio Público, organizaciones, veedores habían señalado que no había ocurrido? Hablo del fraude electoral, de tratar de desprestigiar organismos como la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones.
Porque muchos dicen que todo lo que empieza mal termina mal, ¿no? Sí. Y en ese caso, el seguir con ese discurso en desmedro de un grupo, un sector de la población que votó confiando en Pedro Castillo y que luego evidentemente se habrá equivocado, pero apostó por él. Entonces, ¿no cree que ahí se empezó mal con eso? Bueno, hubo un sector en el Congreso que definitivamente tenía esa creencia. Somos Perú jamás creyó en eso, fue respetuoso de los resultados. Siempre hemos confiado en los órganos electorales, históricamente ha sido así como partido. Y bueno, creo que finalmente fue una posición en el Congreso, no fue la mayoría congresal. Hay que definir bien ello, ¿no? Fue de un sector de la derecha y en cambio la izquierda y el centro respetó los resultados electorales. Yo creo que finalmente fueron una suma de factores lo que ha golpeado la imagen del Congreso. Pero vuelvo a decir, el Congreso es la máxima instancia de representación ciudadana. Y en este tiempo que nos queda, tenemos que sacar cara por nuestra institución y corregir esos errores o esas falencias que hemos cometido en general como Congreso, para poder cambiar la imagen que tiene sobre el Congreso y que los que vengan tengan la facilidad para tener un mejor trabajo, que es lo que se quiere, ¿no? Pensando en el país. Estamos, y lo ha señalado también la presidenta Dina Boluarte, es un gobierno de transición, tiene muy poco tiempo, ¿no? Claro, esto si es que se aprueben unas segundas votaciones del adelanto de elecciones, ¿no? Porque todos sabemos que muchas veces hay congresistas que votan de una forma y con el paso de los días, de acuerdo a cómo se va moviendo la agenda, pues cambian de parecer. ¿Usted considera de que debería ratificarse este adelanto de elecciones? ¿Debería ser lo responsable? Somos Perú ya ha sido bien claro en su posición. Es necesario, como una salida a todos los procesos de crisis que hemos tenido, que este Congreso y este gobierno sea la posta a uno que en mejores condiciones pueda gobernar mejor, como pilar fundamental, teniendo el entendimiento político, que es lo que nos ha faltado, por diversos motivos en el periodo anterior. Entonces, es una salida. Somos Perú votará también en segunda votación el adelanto de elecciones y espero pues que los demás parlamentarios de otras bancadas también tengan una posición similar, ¿no? Pero lo importante es, este Congreso va a seguir trabajando en reivindicar derechos que nunca antes en otros congresos se había visto. ¿Va a votar a favor de darle la confianza al gabinete? La bancada de Somos Perú tiene toda la predisposición a dar el voto de confianza el día 10 de enero, pero nosotros también se lo dijimos al señor Premier. En la medida que incluya las propuestas que hemos llevado, los 7 puntos de la agenda de gobernabilidad para la transición, Somos Perú dará el voto de confianza. Está condicionado entonces el voto. Evidentemente, esperamos que las propuestas que hemos llevado sean incorporadas. Y una cosa que quiero destacar, el Premier fue bien claro. Cuando haya el 10, va a manifestar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. En esta agenda que hemos presentado como Somos Perú, consideramos que son propuestas totalmente viables y necesarias además para poder cerrar las brechas que existen en la actualidad y poder trabajar en el tema de reivindicación de derechos, que es lo que quiere hacer este Congreso como etiqueta para el futuro. Bien, y a propósito también es importante dar muestras a la ciudadanía, ¿no? Hay un debate, si bien es cierto, ya el día de ayer fue el último pleno, ¿no? Del año, pero todavía el trabajo tiene que continuar para el que viene. Entonces, estamos hablando del adelanto de elecciones, es porque el tiempo apremia y es importante priorizar las reformas. ¿Qué reformas deben priorizarse? Algunos señalan la bicameralidad, la reelección, por ejemplo. A Somos Perú, digamos, ¿cuáles son los temas que deberían ser prioritarios para ello? Bueno, uno de los temas que hemos planteado es el tema de que en una segunda vuelta no solamente hayan 2 candidatos, sino que hayan 3 o 4 candidatos según la cantidad de postulantes en primera vuelta, ¿no? Segundo, hay un tema de entendimiento político que nos ha faltado ya a las autoridades en función, que tiene que incluirse también en una agenda tanto electoral como ya de funcionamiento de los organismos, en este caso de los poderes. El tema de modificar el 117 para que los presidentes eventualmente puedan ser sometidos a investigación y denunciados es un tema también importante. De ahí el tema de regular, precisar la vacancia por incapacidad moral también es un tema relevante que tenemos que corregir o delimitar. Y estos son algunos de los puntos principales que al menos que hemos planteado preliminarmente como Somos Perú para que se someta a votación en la Comisión de Constitución, porque esa es la primera instancia donde se va a ver todos los temas. Seguramente otras bancadas van a plantear el tema de reelección, bicameralidad, lo vamos a evaluar, pero lo que tiene que quedar claro es que vamos a iniciar un debate todo enero prácticamente, porque tenemos legislatura hasta el 31 para aprobar en primera votación
las reformas que sean de carácter constitucional y que requieran segunda votación para dejarlo en el periodo siguiente, que es de marzo a julio, ¿no? Pero para que puedan aplicarse en las Exactamente, y elecciones. para que sean vigentes para el nuevo proceso electoral, donde vamos a renovar autoridades a todo nivel, ¿no? Elecciones primarias, por ejemplo, y eso se aprobó en el 2019, pero por distintos motivos no se ha podido Sí. aplicar. ¿Sería pertinente que se aplique en esas elecciones? Somos Perú siempre ha estado de acuerdo con el tema de las PASO, ¿no? Evidentemente también se someterá a votación tal vez algunas posturas que otras bancadas planteen respecto a la pertinencia o no para que puedan ser aplicadas a este proceso electoral. Nosotros nos vamos a mantener firmes en la posición que ya hemos sustentado en un momento, ¿no? Que son las PASO. Pero ello, evidentemente, a la luz del debate en la Comisión de Constitución o de repente en el Congreso mismo, se verán cuáles son los mejores o las mejores herramientas para tener un proceso electoral de calidad y que pueda responder un poco a la necesidad ciudadana, ¿no? Y está a favor de la propuesta del congresista Eduard Málaga. Él proponía que las elecciones parlamentarias ocurran en la segunda vuelta y no en la primera como actualmente sucede. Bueno, siempre estamos presos al debate. Particularmente no estoy de acuerdo con esa propuesta. ¿Por qué? Creo que hay cosas que no podemos cambiar tanto en tan poco tiempo. Porque si cambiamos las reglas de juego prácticamente en forma completa para un escenario tan corto, los resultados pueden ser totalmente distintos a los que uno va a esperar. Entonces, solamente hay que hacer los cambios que ya hemos visto que hace 2 años, en el proceso electoral anterior, no nos han funcionado tan bien. Y que en la práctica, entre el gobierno y el Congreso, tampoco han funcionado tan bien. Eso es lo que tiene que corregirse, porque ya lo hemos visto recién. Estar haciendo pruebas científicas no siempre es bueno para el país y menos para un proceso electoral tan próximo. ¿Y cómo Somos Perú se está preparando? ¿Ya tienen algún candidato, alguien en mente? Bueno, estamos trabajando como siempre, somos un partido que jamás deja de trabajar, producto de ello tenemos 7 gobiernos regionales y 198 alcaldías, tenemos bases en todo el país y estamos viendo en su momento quién será el candidato, pero que definitivamente tendría que ser un formado, nacido en Somos Perú, porque es parte de la consigna del partido. Pero igual, seguimos trabajando, buscando a los nuevos, a los que serían nuestros nuevos congresistas y evidentemente a nuestro futuro o futura presidenta. Porque le hacía la consulta porque tenemos un tiempo tan reducido Sí. y lo que la ciudadanía quiere y demanda es de que los candidatos sean mucho mejores, ¿no? Que las hojas de vida no sean sean personas probas, que no luego uno descubra que tenga, digamos, algún problema con la justicia. Por eso es importante aprovechar el tiempo, pero ¿ya tienen a alguien en cuenta, alguien en mira o todavía no lo están viendo, no lo están evaluando? Somos 200.000 militantes de Somos Perú. Definitivamente de ahí tenemos a nuestro candidato o candidata para la presidencia, igual nuestros próximos congresistas, ¿no? Esa va a ser la prioridad que tenga el partido con miras a las elecciones de 2014. Porque también cuando se tienen muchos invitados, a veces sucede que cuando llegan ya, digamos, al Congreso de la República, en el caso de una bancada, terminan renunciando a ella y formando otra, lo que sucedió con Kira Alcaraz, ¿no? Que ya renunció a Somos Perú, luego renunció a la bancada de Integridad y Desarrollo. ¿Ustedes nuevamente la aceptarían en sus filas si es que se lo pide? Bueno, no se ha llegado a tomar y tampoco se ha evaluado ello porque se tiene que hacer en forma colegiada, como bancada. Pero lo cierto es que al menos soy testigo del trabajo de los últimos 10 años del partido y en el cual siempre hemos dado preferencia a los que son militantes y militantes que trabajan y con hojas de vida limpias, ¿no? Evidentemente siempre hay un margen discrecional para poder invitar a personas con una buena trayectoria o que tienen una muy buena performance política para que participen por nosotros, ¿no? Pero en estas elecciones del 2024 vamos a preferir nuevamente darle la prioridad, como siempre y como tiene que ser, a nuestros militantes, ¿no? En el caso de los invitados, habrán, sí, pero en un mínimo número, ¿no? Muy bien, entonces, por último, aprovechando ya que estamos cerrando este 2023, a veces el compromiso que usted pueda tener con la ciudadanía, el mensaje que les puedas dar y qué puntos van a tomar, a menos desde Somos Perú, ¿no? ¿Qué temas se van a priorizar? ¿Qué proyectos de leyes tal vez van a poder adelantar? Bueno, lo importante es que todos los partidos, los políticos, las organizaciones civiles y también las nuevas autoridades locales electas nos comprometamos que cuando haya nuevas manifestaciones podamos también expresar nuestro punto de vista de estar a favor de la paz. La mayoría del país quiere tranquilidad para poder trabajar, que es lo que le preocupa. Y al mismo tiempo que las autoridades, Congreso, Legislativo y las nuevas autoridades locales, nos pongamos de acuerdo y podamos priorizar las cosas que son necesarias para el país y para cada región. Y desde la bancada de Somos Perú vamos a trabajar para que ello sea así.
porque hay el ánimo en el Congreso de que este Congreso no solamente sea tildado como el Congreso del Bicentenario, sino que también tenga la característica y la etiqueta de que ha sido un Congreso, como lo viene trabajando, en reivindicar derechos. Profesores, maestros, personal de salud, sector de transportes. Hoy hay un montón de temas que hemos visto y que se ven a diario y que debemos continuar como Congreso en ello para que sea un Congreso de la reivindicación de derechos que históricamente nunca se han atendido. Y ese es el compromiso de Somos Perú para empujar la agenda. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Yamal ha sido con nosotros José Gerí, congresista de la bancada de Somos Perú. Momento de irnos a una pausa, pero